Yo vengo a presentar parte de lo que significa el área de matemática en los libros de la colección Bicentenario, y quiero empezar porque nosotros no podemos defender algo que no conocemos y nosotros no podemos acompañar el trabajo con la colección Bicentenario si nosotros mismos, que somos los encargados de ese acompañamiento, de esa formación para la investigación o desde la investigación, si no conocemos de qué se trata, pues no podemos defender. Y creo que eso tenemos bastante experiencia nosotros los venezolanos, porque a partir de ese conocimiento de la historia viva que representa la historia de nuestro pueblo, a partir de ese conocimiento y de ese Bolívar que ahora camina con nosotros en Caracas, en el Zulia, en Carabobo, en Aragua, es que nosotros pudimos lograr la victoria contundente que obtuvimos recientemente en Panamá. Por defender, por conocer y estar orgullosos de esa historia, es que nosotros pudimos y podemos defenderla. Entonces, de la misma manera, quiero que ustedes conozcan los libros de la colección Bicentenario en el área de matemática, cuáles son sus fundamentos, de qué van estos libros, y así se apropien y los quieran tanto como nosotros los queremos. Para nosotros esos son nuestros hijos. Pero también, como decía María Elcira, no son un punto de llegada, son un punto de partida. Sabemos que los libros son perfectibles, sabemos los autores que estos no son los libros que van a construir el socialismo, pero sí sabemos que hemos dado un paso gigantesco de los libros de matemática tradicionales comerciales a estos. De verdad que eso es lo que quiero conversar con ustedes. Entonces, fíjense, para nosotros, ¿qué es educar? Educar es formar criterio, conciencia. En principio, bueno, vamos a empezar a Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, que no es poca cosa, ¿no? Nos dice: el individuo poseído de grandes apetencias germinativas será ciudadano útil. Instrucción significa dación de conocimientos. En cambio, educación es formación de criterio, enrumbamiento, conciencia. Desde ahí partimos nosotros. No estamos instruyendo, estamos educando. Somos educadores, y los que escribimos estos libros de matemática nos consideramos educadores matemáticos. No enseñamos matemáticas, nos consideramos educadores matemáticos. ¿Y qué propugnamos? Propugnamos el desarrollo del conocimiento como un proceso de construcción social, con énfasis en lo dialógico, la crítica y la actividad de grupo. Entonces, ya por allí vemos la perspectiva desde donde nosotros vemos el proceso educativo, desde donde nosotros vemos el desarrollo del conocimiento. Aquí vamos a ver, cuando nosotros nos llamó el Ministerio de Educación para los libros de la colección Bicentenario, digo nos llamó porque yo formo parte de un equipo, no llamaron a María Gabriela, gracias, llamaron a mis profesores, porque yo fui estudiante de muchos de los autores que están aquí. Y como estudiante, en esa relación de horizontalidad, aprendí mucho de ellos, y ellos nos incluyen a un grupo de profesionales también, ya egresados de maestría, etcétera, etcétera, que veníamos trabajando con maestros, que veníamos trabajando con profesores, y en esas discusiones dijimos, bueno, ¿pero en qué nos vamos a basar? ¿De dónde vamos a partir para escribir estos libros? Pero aquí hay un plan, aquí hay un proyecto de país. Ese proyecto de país, entonces aquí tenemos, está expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por voluntad popular en el año 1990. La Ley Orgánica de Educación, por supuesto, y en este momento en el que nosotros empezamos a escribir los libros, no estaba el Plan de la Patria, estaba el Plan Simón Bolívar. En estos tres documentos legales que expresan, digamos, nuestro proyecto de país, nuestro proyecto de patria, nos basamos para trabajar con los libros de la colección. ¿De dónde sacamos lo que nosotros llamamos temas generadores? Lo sacamos de allí, del Plan Simón Bolívar: soberanía alimentaria, digamos, la historia, los valores, la soberanía energética, etcétera, etcétera.
están allí plasmados y nosotros tomamos esto para estudiarlo y para comprenderlo mejor a través de la matemática, porque en realidad ese es el fin, digamos, del estudio de la matemática para nosotros. Continuamos. Ahora bien, nosotros en los libros de la colección Bicentenario del área de matemática y en los libros de la colección Bicentenario hacemos énfasis en qué? En aspectos de la pedagogía y la didáctica clínica, a través de la que buscamos desarrollar en los estudiantes y en las estudiantes valores de la mujer y el hombre nuevos. Y queremos también resaltar, por supuesto, los valores humanistas, sociales, democráticos, en donde la mujer y el hombre son sujetos sociales y ellos son el centro del proceso educativo. Queremos fortalecer la construcción colectiva de los saberes, fomentar una formación adecuada al contexto sociohistórico y cultural y el trabajo liberador. Ustedes van a encontrar en los libros de la colección Bicentenario todos estos elementos. Más adelante les voy a ir mostrando algunos ejemplos de dónde está eso. No es nada más lo discursivo. Ahí está. Ahí hay un ejemplo concreto, expresión concreta de esto en el área de matemáticas. Yo tengo que confesar que mientras yo era estudiante de pregrado en Pedagógico de Miranda, yo al principio caí en las garras, por decirlo así, de los profesores estructuralistas. Y yo pensaba que la matemática no tenía que servir para nada. Si la matemática era bella, porque era matemática y punto. Y los que la entendíamos, pues buenísimo, y los que no, bueno, a ver cómo se las arreglaba. Fíjense cómo puede cambiar y cómo puede transformarse el pensamiento y la acción de una persona a partir de la formación y del encuentro y de la relación dialógica con otros y de la relación del hacer y el aprender haciendo, ¿no? Con toda esta experiencia que hemos vivido. Fíjense, ¿qué queremos también? Orientar la formación de un sujeto social creador, crítico y reflexivo, en donde se vincule la teoría con la práctica. Continuamos. Esto es lo que nosotros concebimos como la educación matemática. La educación matemática debe constituirse en un medio para impulsar el desarrollo humano, social, cultural, político y económico de nuestros pueblos, tal como proyectamos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando yo empecé a escuchar que a través de la matemática podíamos difundir valores, yo no lo creía. Yo no lo creía. Y yo me imagino que la gran mayoría de los profesores de matemática que nunca han tenido contacto con esta propuesta pedagógica tampoco lo creen. A nosotros nos dijeron que las matemáticas y las ciencias naturales eran neutras, y no es cierto. Yo siempre recuerdo en los libros de primaria problemas como este tipo. Si usted compró un cartón de 12 huevos a 120 bolívares y vende cada huevo en 25 bolívares, ¿cuánto le quedó de ganancia? En primer lugar, señor, usted es un usurero y usted debería ir preso por la ley de costo y precio justo. Y todos resolvimos esos problemas y sabíamos cuánto nos iba a quedar de ganancia. Entonces no me vengan con el cuento de que la matemática es neutral. No me vengan. Entonces, cuando nosotros hablamos de impulsar el desarrollo humano, social, cultural, político y económico de nuestros pueblos, no estamos diciendo mentira. Y no es cierto que desde la matemática no se pueda hacer. Sí se puede hacer. ¿Qué queremos? Queremos conducir la educación matemática bajo tres premisas fundamentales. El principio es que nuestros niños, niñas y jóvenes estudien y reflexionen sobre contextos matemáticos unidos a su contexto y a su vivencia. Nosotros queremos que a partir del estudio de situaciones políticas, económicas, de fenómenos naturales, los niños aprendan matemáticas para entender esos fenómenos, esas situaciones e intervenir en ellas, transformarlas. Queremos también reivindicar la matemática como una disciplina cuyo aprendizaje y enseñanza permite la generación de valores que están ligados a la formación de ciudadanía y al desarrollo de una verdadera democracia participativa y protagónica. Esa democracia participativa y protagónica se
se puede también consolidar a partir de esta disciplina. Que la enseñanza de la matemática en nuestras aulas se propicie desarrollando la comprensión de conceptos y procedimientos. Reconocemos la importancia de los algoritmos. ¿Qué son algoritmos? A veces esa palabra es un poco rimbombante. Un algoritmo sencillamente es una sucesión de pasos que nos lleva a un resultado más o menos predecible o bastante predecible. Eso es un algoritmo. El algoritmo de la adición, el algoritmo de la sustracción, el algoritmo de la división, etcétera, etcétera. Hacer una torta, esa receta, es seguir un algoritmo. Eso es un algoritmo. Matemática, hemos privilegiado eso. Nosotros no lo despreciamos, pero no podemos seguir considerando que eso es lo importante. Porque una calculadora, y me perdonan la expresión, una calculadora bodeguera hace el trabajo mejor que muchos de los niños y niñas que pudieran egresar de una educación como la que nosotros teníamos planteada antes. Es decir, sumar, multiplicar, restar y dividir no es lo único, eso es un granito de arena en la playa. Sí, eso es ínfimo para lo que nosotros debemos desarrollar en nuestras niñas y nuestros niños. Entonces, pero no pensamos que estos, desprovistos de todo entendimiento y reflexión, no pueden ser el centro del quehacer matemático en las aulas. No pueden ser eso. No los despreciamos, pero no pensamos que a partir de ellos debe girar todo lo que es el aprendizaje y la enseñanza de la matemática en nuestras aulas. Ahora fíjense, ¿qué es la matemática? La matemática es una herramienta muy poderosa para la comprensión del mundo. Nosotros vemos tablas, vemos gráficos, vemos encuestas, hay unos índices de los que hablamos, el índice Gini, por ejemplo, el PIB, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros nos presentan la realidad matematizada. Si nosotros no nos empoderamos de ese conocimiento, entonces nosotros no estamos comprendiendo verdaderamente la realidad. Decían por ahí que la matemática es el lenguaje con el que Dios escribió al mundo. Y en el libro de la colección Bicentenario, ustedes pueden ver, hay uno muy lindo, el libro de cuarto año, no sé si lo tenemos por allí, creo que está por allí en el cuarto, que se llama Naturaleza Matemática. En ese libro de cuarto año de la colección Bicentenario vemos cosas maravillosas y nos damos cuenta de que verdaderamente Dios escribió al mundo con el lenguaje de la matemática, pero más adelante vamos a ver eso. Muchas gracias. Entonces, fíjense, para la comprensión del mundo, de sus fenómenos, de las relaciones y los problemas, sin embargo, generalmente la práctica de la educación matemática se asigna por el énfasis en los algoritmos y las fórmulas, por la desconexión de la actividad matemática con la realidad, con el mundo y sus problemas, y por el trabajo individual como única forma de alcanzar el aprendizaje. Pero además de eso, hay un elemento que yo no lo tomo aquí en la presentación como un elemento filosófico pedagógico, pero es la afectividad adversa que tiene la gran mayoría de la población con la matemática. Cuando le digo a alguien, mucho gusto, ¿y tú qué? Yo soy profesora, ¿sí? ¿Y de qué? De matemática. Ese gesto es común. La gente se llama atrás, como si uno fuera una especie de cosa rara, no sé. Yo recuerdo también que esa afectividad es algo que me impresionó mucho en el pedagógico. Yo soy profesora de álgebra, pero me gusta mucho trabajar con los profesores que van a egresar a la educación integral. Y una de las preguntas que yo hacía y hago cuando doy matemática 1 o 2 o matemática para la educación integral es: ¿qué siente usted cuando escucha la palabra matemática? Yo recuerdo que lo hice una vez y Celia, una señora, porque ahí están de distintas edades, ¿no? Ahora te puedes conseguir gente de tu edad, gente menor, gente mayor. Y yo recuerdo mucho que Celia, no recuerdo ahorita su apellido, una señora canosa, pelo corto, empezó a llorar y a llorar. Y yo me quedaba, ¿pero qué te pasa? Porque es que, profe, yo he sufrido muchísimo con la matemática para mí. Y lloraba, Celia lloraba cuando escuchaba eso. Al final de los 2 cursos de matemática 1 y 2, Celia una vez me agarró por un pasillo
Y ahí veo varias caras que están asintiendo y que están poniendo esos gestos. Entonces, eso es parte también de lo que nosotros consideramos cuando escribimos estos libros de matemáticas. Creo que no terminé de expresar la idea, fíjense. La educación matemática para nosotros debe trascender estos fines y constituirse en un medio para impulsar el desarrollo humano, social, cultural, político y económico de nuestro pueblo. Listo. Eso ya lo había comentado por llegar aquí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan una muy buena formación matemática. Pero solo al salirnos de la matemática y reflexionar críticamente sobre ideas, conceptos, explicaciones, valores y sobre el papel que juega en la sociedad en general, se podrá iniciar el proceso de ofrecer una educación matemática genuina. Si el significado de la matemática no está como yo lo creía, yo lo confieso aquí públicamente, como decía la profesora Mireya, los revolucionarios no mentimos, yo no creía esto cuando inicié mis estudios de pregrado. Pero ahora no concibo una matemática distinta a esa, no la concibo. El significado real de la matemática, de la que nosotros vamos a enseñar, sobre la que nosotros vamos a investigar, no está dentro de la misma matemática, está fuera de ella. En la medida en que contribuya a esto que estamos discutiendo. Y aquí tomamos una cita de un educador matemático brasilero, Ubiratã de Ambrosio. Él inició en el mundo entero una corriente de la educación matemática que se llama etnomatemática. Y bueno, él la define como la matemática de los etnos. Es decir, no necesariamente de las etnias, sino de los etnos. Y él define eso como unos grupos sociales que desarrollan ciertas actividades en conjunto. Pueden ser comunidades. Pero él después trasciende, hay ciertas cosas muy interesantes que él escribe. Y esto es lo que nos define a nosotros y es como nosotros vemos nuestro papel como educadores matemáticos. Fíjense. Veo mi papel como educador y mi disciplina, las matemáticas, como instrumentos complementarios para cumplir con los compromisos de la humanidad. Para hacer un buen uso de estos instrumentos hay que dominarlos. Pero también es necesario tener una visión crítica de sus potencialidades y de los riesgos involucrados en el mal uso de ellos. Este es mi compromiso profesional, y lo digo con amor, este es mi compromiso profesional. Y es el compromiso profesional de los autores de la colección Bicentenario, y hablo particularmente del área de matemáticas. A partir de esto que nosotros hemos hablado, explicamos de qué es lo que se trata, ¿no? De qué es lo que se trata todo esto. De dar un salto hacia adelante y pasar de un profesor de matemáticas que se limita exclusivamente a comunicar teoremas, definiciones, propiedades, ejercicios, a otro que valore los aspectos anteriores, pero que también considere indispensable a la hora de hacer educación matemática algunas cosas. No estamos dejando de lado, porque déjenme decirles que cuando vamos a los seminarios, y no necesariamente solo hablamos nosotros, porque a mí me gusta más interactuar con la gente que solo habla yo, siempre nos dicen, pero es que los muchachos verdaderamente aprenden matemáticas. Claro, por supuesto que aprenden matemáticas, si no, no estaríamos haciendo la tarea completa. Pero no solamente aprenden teoremas, definiciones, propiedades y ejercicios, porque se consideran otras cosas. Tenemos que considerar la realidad histórica, tenemos que considerar las expresiones culturales, tenemos que considerar el ambiente, no el medio ambiente, el ambiente, la búsqueda de la verdad y la voluntad de transformar la realidad. Yo quiero hacer un inciso aquí pequeño que no tiene, pero sí tiene que ver con lo que es el tema, y a nosotros nos hicieron mucho daño con eso de que el ambiente es todo lo que nos rodea, porque resulta que nosotros no estamos incluidos ahí. Entonces el ambiente era todo lo que nos rodeaba, y nosotros ¿qué? Que somos los que estamos verdaderamente destruyendo el ambiente. Bueno, continúo. De esta manera, la
trata de denunciar científicamente la explotación, la opresión y la alienación que sufren los hombres y las mujeres en la sociedad capitalista. Además, de esta manera, la matemática representa una poderosa herramienta que permite despertar conciencias para transformar el mundo. De eso se trata. Esa es la propuesta pedagógica. Y como decía María Elcira y como sostenemos los autores de la colección Bicentenario, no es un puerto al que llegar, es un puerto del que partir. Aquí hay una propuesta pedagógica. Es una propuesta pedagógica que incluye y que recoge y que da ejemplos concretos de esto. Cuando yo me estaba formando también en el pedagógico, cuando estaba estudiando la maestría, que muchos de los autores que me invitaron a trabajar con ellos fueron mis profesores, como ya les había dicho, y son mis compañeros de trabajo actualmente en el pedagógico. Yo les decía, porque leíamos libros sobre esto, sobre educación matemática y crítica. Hay un famoso autor holandés llamado Leo Mose, que nos servía allí un poco socialdemócrata, pero bueno, nosotros extrajimos de allá algunas cosas, otras las tomamos de otras fuentes. Pero ¿cómo se come eso? ¿Con qué se hace eso? Y esto, como lo decía Merecida también, estos son años de investigación. Yo solo tengo 33 años, pero dentro de los años que tengo, un tercio de mi vida lo he pasado trabajando por esto. Lo he pasado investigando, lo he pasado leyendo. Hay gente que tiene muchísimo más. Yo me quito el sombrero delante de Andrés Moya, delante de Rosa Becerra, delante de muchísimos otros, delante de Vladimir Serrano. Pero lo que quiero decir con esto es que esto es un grandísimo esfuerzo por hacer verdad en un aula de clase con 40 estudiantes, con 35 estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, sexto grado, o primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año, todo esto que parecía tan hermoso y de lo cual habíamos leído y sobre lo cual hasta habíamos escrito. Entonces, cuando el profesor Rodolfo dice que esto es un tesoro, es porque es un tesoro que hemos creado de manera colectiva. Por ahí estaba la profesora Melinda, que creo que se retiró. Ya viene, que es de acá del Distrito Capital, que es una de las maestras. Yo pido un aplauso para ella, aunque no esté. Ella estaba sentada aquí en el auditorio, pero también participó como autora de los libros de la colección. Entonces es un esfuerzo colectivo para crear este tesoro, como lo decía el vice Rodolfo. Fíjense, esto tan hermoso que ustedes ven aquí son los personajes que acompañan de alguna manera la aventura de adentrarse en los libros, por lo menos de primero a tercer grado, ellos están allí. Tenemos a María Rosa, que por alguna razón coincide con el nombre de la hija de uno de los autores, pero no es solamente casualidad. Que es una niña caraqueña. Tenemos a Juan, que es barloventeño. Miren el color de piel de Juan. Tenemos a Antonio José. Miren la condición especial que tiene Antonio José. Tenemos a la maestra Hilda y tenemos a Caribal, que es una niña guayú. Esta diversidad cultural, que era la que nos hablaba la profe Minelia, es una parte de lo que nosotros queremos expresar en los libros de la colección Bicentenario, visibilizar a esos invisibles, a esos nadies de los que hablaba Mariana también, haciéndole honor a su legado. Entonces nosotros creemos que la educación debe estar inspirada en principios y valores como la igualdad, la equidad y la libertad. Aquí tenemos una muestra, aquí ya me estoy adentrando a esas muestras concretas de lo que son los libros de la colección Bicentenario. Déjala correr completa para tenerlo todo. Fíjense, nosotros tenemos en los libros de la colección, tenemos 4 elementos importantes para hacer punto de partida para otras cosas. Tenemos algo para investigar, algo para conocer, algo para pensar y algo para conversar. En algo para investigar, por ejemplo, ahí tenemos algunas preguntas generadoras. Intentamos que los niños y las niñas busquen el conocimiento a través de experimentos, tareas, indagación. En algo para conocer, generalmente promovemos la reflexión y el conocimiento de tópicos diversos. Por ejemplo, allí hablamos del jovito. Nosotros conocemos el jovito amarillo, medio dulcito, medio acidito, los jugos salen muy ricos, dicen que si comes mucho te da fiebre, ¿sabes? El jovito. Yo he
una información sobre los mayas, porque no es cierto que aquí en América comenzó la civilización cuando llegaron los españoles a saquear. Aquí teníamos civilizaciones con adelantos tecnológicos impresionantes y científicos. Bueno, y uno de esos pueblos eran los mayas. Los mayas tienen una historia de casi 3.000 años, ocuparon lo que hoy en día es México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Miren todo lo que se extendía la civilización maya. Y eso es importante que lo conozcan nuestros niños y nuestras niñas. Continuamos. Aquí tenemos algunas muestras. Esto es el libro. Esto no está construido para esta presentación, esto es una fotografía del libro. ¿Okay? Esto es una captura de pantalla del libro que está colgado ahorita mismo, usted lo puede revisar en la página de internet. ¿Okay? Ahí tenemos construcción de modelos matemáticos. Continuamos, por favor. Exploración de patrones con números, uso de adivinanzas, canciones, cuentos, fábulas y versos. Aquí tengo un libro, que es el libro de segundo grado, para que ustedes vean. Y nosotros aquí tenemos, bueno, cualquier cantidad de expresiones de esto que yo les estoy comentando. Tenemos diálogos entre los niños, tenemos expresiones como caramba. Caramba, exclama María Rosa. Esos números tienen 4 cifras y nosotros solo conocemos números de 3, por ejemplo. Y era del español de Venezuela que rescataba la profe Minelia. Tenemos títulos de lecciones, porque quiero también que ustedes vean aquí algunas cosas. Parejas para el baile de joropo. Qué fácil es entender tal cosa y tal cosa. ¿Cómo los organizo? Continuamos. Fíjense, queremos también que el aprendizaje esté situado en un ambiente de investigación. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto que tiene que ver con la estimación del consumo de energía eléctrica en la casa. ¿Cuánta matemática no hay en la comprensión del consumo de energía eléctrica que hacemos nosotros en nuestro hogar? ¿Cuánta matemática no hay? Abran su recibo de electricidad. Ahí tenemos gráficas, tenemos promedios, allí tenemos un montón de matemáticas. Ahí nosotros hacemos un estudio sistemático, orientamos cómo puede hacerse este estudio y qué estamos generando allí. Porque además tenemos que reconocer cómo usamos la energía eléctrica y todo lo que ambientalmente eso acarrea. Continuamos. También fortalecemos nuestra identidad nacional latinoamericana y caribeña. Fíjense que aquí tenemos también una información sobre los aztecas. Fíjense esto, yo creo que esto pocos lo saben, pocos lo sabían. Tenían su propia unidad métrica, Teotihuacán, y equivalía a 1,059461 metros. Casi 20 siglos después, la NASA determinó mediante su alta tecnología que esa unidad es la 10.000.000ª parte del ecuador terrestre. Y a nosotros nos vinieron a traer el conocimiento. Y resulta que los aztecas nuestros, de aquí mismo, un poquito más arriba, conocían que esa medida era la 10.000.000ª parte del ecuador de la Tierra. O sea que el avance científico e inclusive tecnológico, pero no tecnología digital, porque a veces creemos que tecnología es solo lo digital. Y el avance tecnológico de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones, era tremendo. Lamentablemente, el conquistador impone y destruye la cultura existente para imponer la suya, y muchas de esas cosas se perdieron. Muchas de esas cosas solo podemos tener algunas referencias y no toda la panorámica completa. Fíjense, aquí tenemos la superación de la concepción tradicional de los actores sociales. Nosotros jamás íbamos a encontrar en un libro comercial de matemáticas una niña de un pueblo indígena con su abuela hablando de siembra de plantas medicinales. Nunca le damos a conseguir. Nosotros visibilizamos, ampliamos la concepción de quiénes son los venezolanos, cómo somos los venezolanos. Hay una anécdota que a mí ya la puedo decir sin llorar, porque de verdad que cada vez que no la viví yo
la vivió uno de los autores, que había un niño que estaba en silla de ruedas, que él no iba a la escuela porque estaba en silla de ruedas. Y la maestra le mató a los libros. Y cuando él vio a Antonio José, él empezó a ir a la escuela. Antonio José es el niño que está con la discapacidad motora, y él le dijo a la mamá: mamá, pero si aquí estoy yo, mírame, este soy yo. Y empezó a ir a la escuela después que recibió el libro de la colección Bicentenario. Imagínense lo importante que es verse, reconocerse. Y eso es gracias a este tipo de personajes, pues, porque están allí, son parte del aprendizaje. ¡Ay, es que es linda! ¡Ay, es linda! Ella es actora, que le dio una pausa, que linda, le va a dar para que la gente te vea. La profe Melinda, que también colaboró con nosotros ampliamente, bueno, es autora de la colección Bicentenario, al igual que nosotros. Estamos hablando aquí, debe estar también aquí acompañándonos también. Bueno, continuamos aquí por cuestiones de tiempo. Vamos a, que se trascienda el aula y se haga uso de otros ambientes de aprendizaje. A veces creemos que la única forma, y la profesora ella decía algo que es importantísimo, cuando ella hablaba de la gramática, que a pesar de que desde hace tiempo se estaba hablando de que no es la gramática lo único que tenemos que hacer con la lengua en la escuela, y es porque nosotros tenemos una biografía escolar. A diferencia del aviador o del arquitecto, nosotros pasamos por las manos de maestros y tenemos una idea de cómo se aprende, cómo se enseña, dónde se aprende, dónde se enseña, qué es lo apropiado. Y nosotros, como fuimos criados en el aula de clase aprendiendo matemáticas, ahí con la tiza y el pizarrón, entonces nosotros tenemos esa idea preconcebida. Nosotros tenemos que trascender esa idea, tenemos que trascenderla, tenemos que tratar de deslastrarnos de esa biografía escolar que tenemos y aprender que hay otros espacios para el aprendizaje y que son buenos. Sí, porque a veces creemos que son malos, más allá de lo bueno y lo malo, son apropiados y favorecen el aprendizaje. Continuamos. Creemos también que la educación matemática es un constructo inter y transdisciplinario. ¿Okay? No creemos que la educación matemática no deba nutrirse y no deba, fortalecerse de otras ciencias y crear, de hecho, un constructo interdisciplinario. El mismo constructo de educación matemática es interdisciplinario. Bebe, de la sociología, de la educación, de la psicología, de la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos. Fíjense aquí, hay una lección en quinto grado que ahorita se llama Construyendo una biblioteca. Y ahí se promueve el trabajo socioproductivo, porque ellos aprenden las medidas de superficie a partir de la construcción de una biblioteca escolar. Todo lo que es área, todo lo que es perímetro, las medidas de superficie, etcétera, lo aprendemos así. Continuamos. Donde se desarrolla el conocimiento matemático como un proceso de construcción social, con énfasis en lo dialógico, la crítica y la actividad de grupo e individual. Eso es muy importante, la actividad grupal. Todo lo que hemos estudiado matemática a nivel de universidad, sabemos que se aprende mejor trabajando en grupo. Aprendemos mejor trabajando en grupo, discutiendo. Lo que no entiendo yo lo entiendes tú, tú me dices, yo te digo, mira cómo lo hice yo. Eso es importantísimo, desde los primeros años. Continuamos. Y una matemática contextualizada y con pertinencia social, de eso se trata. Fíjense, aquí tenemos algunas imágenes de los libros. Aquí nosotros para lo que es el desarrollo del concepto de número, mandamos a buscar colecciones, salimos al patio, a que vayan, reconozcan su patio, vean lo que hay. Y hagamos colecciones de esos objetos, seguimos. Aquí está la cuarta y el paso con medidas experimentales. Seguimos. Ahí está María Rosa. Falta María José. Sí. María Rosa, hija de la profesora Melinda. Ese es el nombre, de ahí viene María Rosa, ese nombre. Ahí tenemos con las manos en la masa, también vemos gente experimentando, los niñitos midiendo, etcétera. Continuamos. Estudiando el reloj y el calendario. Ahí tenemos, eso que tenemos allí son números mayas.
luego el 6 es la rayita más el puntito y así. Esa era la numeración de nuestros mayas. Y ahí está, visibilizada, presente. Porque aquí existía conocimiento antes de la llegada de los españoles. Tenemos allá a Juan con posible, imposible o seguro, que son probabilidades estadísticas. Continuamos. Esto es una muestra de lo que son los libros. Aquí está matemática de cuarto, quinto y sexto grado. Vamos a pasar un poquito más rápido aquí, equilibrando cargas verticales, escribimos granos, cereales y números. Estos son los nombres de las lecciones. El mundo de la simetría, continuamos. Las bacterias, menos mal que son pequeñas, menos mal. Menos mal. Menos mal. Cuerpos geométricos con sello venezolano. Continuamos. Esto es una muestra de lo que son las lecciones que están en los libros de la colección. Allí vemos algunas portadas, pero estas portadas aquí ya no son tapa así, son tapa azul, pero bueno, está digamos, la primera versión de los libros de la colección. ¿Qué afianzamos? Afianzamos en el joven de estos grados la responsabilidad de hacer un uso apropiado de nuestros recursos y el amor por Venezuela y Latinoamérica. Eso es lo que afianzamos. Y continúan los bloques de información y reflexión y se rinde homenaje a 3 docentes venezolanos. Y estos son los docentes. A Belén San Juan, a Gisela Marcano Coelho, que es profesora, educadora de matemáticas, y al maestro Simón Rodríguez. Aquí tenemos algunas pistas también. Continuamos. Fíjense, aquí elaboran uniformes deportivos. Y ahí están los patrones para cortar la camisa, cuando tienen que medir, para hacer los uniformes, las camisas de los uniformes de fútbol. Continuamos. Aquí está algo para conocer, una lección del agua. Fíjense que aquí, continúen por favor, vamos a ver diferentes expresiones del concepto de fracción para entender el acceso del agua potable de los venezolanos. Continuamos. Y aquí llegamos a bachillerato. Aquí está, fíjense, naturaleza matemática, matemática para la vida, conciencia matemática, la matemática de la belleza, la matemática y el vivir bien. Continuamos, por favor. Fíjense, aquí tenemos también homenajes a cines educadores matemáticos, ¿verdad? Vamos a pasar allí. Aquí está Raimundo Chela, ahí está. Continuamos. Bueno, ahí está la primera promoción del padre pedagógico del año 1943, también se le rinde homenaje. Aquí tenemos, por ejemplo, una lección de primer año, balanzas e igualdad. En esta lección se llama la atención acerca de la diferencia entre libra y kilogramos. A veces nos venden un kilogramo, resulta que nos están vendiendo una libra, y una libra es menos que medio kilogramo. Ahí se discute eso. Y se enseñan ecuaciones de primer grado a partir de eso. Continuamos. Ahí tenemos más el sistema ferroviario nacional. Ahí esta lección se llama Allá viene el tren. Continuamos. Aquí tenemos segundo año. Vamos a ir pasando como estos son. Ahí está la escuela Simón Bolívar, el almacenamiento de granos, para aprender matemáticas. Cómo escogemos las carreras, cómo escogen a la gente para que sea testigo de mesa. Continuamos, por favor. Una herramienta para el trabajo creador del triángulo rectángulo, la esperanza de vida. Seguimos. Ahí está, la belleza y la imposición de un tipo de belleza. Ahí está, una mujer afrodescendiente como patrón de belleza. No es la rubia con los ojos azules y los cabellos amarillos como el sol dorado. Es una mujer con unos labios gruesos, con un pelo que antes decían pelo malo, bello, hermoso, un afro bellísimo que se le ve a esa mujer allí. No hay un patrón de belleza establecido, estereotipado. Y ahí tenemos las prótesis P y P. Eso se discute ahí en esa lección de matemáticas. Ahí tenemos a Naomi Suazo, ahí tenemos a Andreina Pinto, que son baluartes y ejemplos a seguir para nuestros jóvenes. Continuamos. Aquí hay otra muestra del libro del cuarto año, pensando en el futuro inmediato. Ahí vemos otras actividades. Y hay jóvenes trabajando con la colección bicentenaria, el automovilismo y la matemática. Seguimos, por favor. Ahí tenemos a Gauss, nuestro mundo viviente. En quinto año tenemos desde una anciana tableta, también rindiendo homenaje a otras culturas y saliéndonos del eurocentrismo en lo que es la historia de la matemática. La petroquímica y los fertilizantes, continuamos. Giros y más giros, soplar y hacer botellas, el poliedro de Caracas, lo analizamos allí.
con la idea de poliedros también. Y fíjense, esto es un pedacito de una lección que se llama A comer sano y sabroso. Pero yo quería hacer referencia, como la profesora Minerva estaba hablando del español de Venezuela y de cómo los libros promueven el español de Venezuela, hay una lección que se llama Tremenda arepa comadre. Ese es el nombre de una lección aquí. ¿Y qué aprendemos en esa lección? Aprendemos en esa lección números racionales. Números racionales, fracciones, pero el conjunto de números racionales a partir de esa lección. Se llama Tremenda arepa comadre. Bueno, aquí vemos, fíjense, hablamos del tronco de los alimentos, una pequeña muestra y de esa lección continuamos, que no quiero, hay algunas actividades, investigar los aportes nutricionales, la lección se llama A comer sano y sabroso, está aquí, en el libro de primer año. Continuamos por allí. Fíjense, aquí hablamos sobre el consumo de leche. Ya saben que como yo estoy trabajando ahorita con la micromisión Simón Rodríguez, a mí a veces me preguntan, profe, pero vamos a hablar de esa lección del consumo de leche y ahorita con el problema de la leche, ¿cómo vamos a hacer? No, vamos a traer el problema de la leche a la clase. Vamos a investigar qué es lo que está pasando con el problema de la leche. ¿Por qué no llega? ¿Es un problema de producción? ¿Es un problema de distribución? ¿De qué se trata ese problema de la leche? No le tengamos miedo a la realidad. La realidad hay que dejarla entrar en una clase, pero hay que estudiarla de manera crítica y con la herramienta matemática. Continuamos allí, fíjense que ahí estudiamos a partir de una tabla del Instituto Nacional de Estadística los números racionales también, pero operaciones. Continuamos. Esto es solo una muestra para que ustedes vean que sí se aprende matemática. Ahí aprendemos adición en Q, seguido. Déjala correr, por favor. Fíjense, aquí está todo lo que se trabaja, que aplicamos, las operaciones. Continuamos, por favor. Y hay una propuesta didáctica. Hay una propuesta didáctica. Dentro de la propuesta pedagógica hay una propuesta desde la didáctica de la matemática inclusive. Desmenuzamos la propuesta pedagógica hasta tal punto que hay una propuesta didáctica de la enseñanza de la matemática. Continuamos. Ahí están, fíjense, cuadros, dibujos para comprender el concepto matemático. Seguimos. Hablamos de la multiplicación de fraccionales. Traigo a colación las fracciones porque la gente siempre tiene tema con las fracciones, le tiene miedo, le tiene cositas. Ahí está. Bello y hermoso. Y si quieren aprender más todavía, la lección de quinto grado que se llama El cumpleaños de la abuela también, con una receta de cocina, enseña fracciones, con una receta de cocina. Continuamos. Bueno, y allí seguimos con el consumo de leche. Dale, déjala correr. Devuélvete un momentico. Ahí. Fíjense, eso es un elemento importantísimo, la recta numérica. Está allí. Elementos matemáticos importantes, pero no son lo único. No son lo único. Hay un propósito para eso. Continuamos y con esto vamos a cerrar. Aquí tenemos a parte de los autores, la profesora Robin Marcerrano, el profesor Carlos Torres, la profesora Dolores Gil, Edgar Vázquez, Luis Fernández, Orlando Mendoza, Carolina Blanco, Ali Rojas. Por allí está, seguimos. Narubi Silvia Pereira